la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Este que está aquí enfrente es Miguel Delgado Esteves. Y el que tengo aquí no es mi imagen especular, sino es el maestro único e inimitable, Pedro León Zapata. Yo sabía, lo que dijiste inimitable, yo dije, ese soy yo. Y este es el programa Divagancias con Zapata y Miguel. Exacto. Ajá. Hay una cosa, Marisela, póngame ahí el B4. Esa es una música, ¿de dónde? Bueno, yo me imagino que debe ser una música muy bien dibujada, porque tú sabes que los lápices de dibujo vienen clasificados así. ¿En serio? No B4, sino 4B. Ajá. Hay 4B, 5B, 6B. Claro. Yo prefiero el 6B, que es el negro, intenso. Ese intenso. Hay otros, 7B, 8B, 9B incluso, pero aquí es difícil conseguirlos, aquí en Caracas, aquí ¿sí? en Venezuela. Mira, pero es que eso que acabamos de escuchar es Celio González con Amor sin Esperanza. Ese es el mío. Claro, no, sí, yo sé, tú eres un desesperado. Con la Sonora Matancera, que eso era una maravilla, chico. Pero sí, es eso verdad. obedece a algo. Yo no sé obedece a que nosotros veníamos dándole vuelta cuando nos dirigíamos hacia estos micrófonos a una cosa que daba vueltas por dentro, precisamente, porque tenía adentro unos discos. Es que era impresionante cuando yo veía aquella cosa grandota, gordota. Yo no sé estéticamente qué opinas tú de ese artefacto o adminículo. En primer lugar se llama rocola, entre nosotros. Ajá. Y acerca de ese artefacto hay una opinión que yo no olvido de don Mariano Picón Salas, pero que no voy a citar textualmente porque lo estoy haciendo de memoria, según la cual el aspecto exterior estético, visual de la rocola era exactamente el equivalente del aspecto melódico que había por dentro. Es decir, que él encontraba una correspondencia exacta entre lo que él opinaba que era de horrible la rocola, ajá, con la música de adentro de la rocola, que él también opinaba que era horrible. Pero esa es una opinión. No, esa es una opinión. Muy respetable porque es don Mariano, pero una opinión. Porque, ¿qué tienes tú ahí, Pedro León? Tengo lo siguiente, en primer lugar, respecto al asunto de la rocola. El aspecto exterior, visual, estético de la rocola se adelantó, y se adelantó por bastantes años, al pop art. El pop art después impuso todas esas formas, todos esos colores, todo aquel sentido del movimiento. Es anterior. Claro, la rocola es anterior. La rocola había rocolas que mediante el calor que producían los mismos bombillos que la iluminaban, yo creo que era por el calor que se producía aquello, había unas burbujas que subían, eran como unos tubos de ensayo, y por dentro, ajá, unas burbujas que iban subiendo, claro, que era impresionante. Claro, es que ese líquido no era seguramente agua, eso tiene que haber sido un líquido muy volátil, que con poca temperatura, con pequeñas... Digo yo si es que era la temperatura, a lo mejor era otro es probable que sea la temperatura de los tubos que tenía adentro. La palabra rocola, yo no sé de dónde viene la palabra rocola, pero yo me imagino que es una marca comercial. Como Frigidaire, que sirvió para designar todas las neveras, como Gillette, que sirve para designar un genérico. En un genérico. Yo creo que rocola, entre nosotros, hay países en donde la rocola la llamaban sinfonola. Pero fíjate tú que hay genéricos, así como tú nombraste Frigidaire, nombraste Gillette, nombraste todas esas marcas, son genéricos, se convierten en genéricos. Yo recuerdo en el mundo de la medicina, hay un producto que se llama Ayerogen, que son estrógenos extraídos de la orina de yeguas preñadas. Esas yeguas preñadas producen gran cantidad de estrógenos, en la orina es recogido y extraído de allí por los métodos convencionales bioquímicos, y eso es la dosis, esa era lo que daban a las mujeres. ¿Y era una marca?
Una marca. No, Ajá. sí, el producto, una marca, Yerogen. Por eso, no una recuerdo marca. el laboratorio que producía esto, pero lo cierto es que esos estrógenos luego comenzaron a aparecer otros estrógenos sintéticos o semisintéticos o naturales, como el caso de la Yerogen, que eran naturales producto de, como dije, de la orina, provenientes de la orina de yeguas preñadas, y la gente, los médicos, mandaban otra marca, pero le llamaban a Yerogen. Claro, Así como sí. decir, como lo que acabamos de comentar, dame una nevera, pero Pero decían había el una, nombre claro, comercial. pero había una marca de Rocola, Ajá. que seguramente Rocola era una marca, pero genéricamente se llamaba Rocola, Yo que recuerdo era Gurlatzer, ¿no? Algo así. algo así, yo sé, Gurlatzer. o Gurlitzer, O no Gurlitzer. sé cómo se Claro. pronuncia. Esa marca, por cierto, tiene que haber sido famosísima, no solamente entre nosotros, porque recuerdo, hay una novela de Aldous Huxley que se llama Viejo muere el cisne, y creo que es ahí en esa novela en donde hay un multimillonario que entre sus negocios tiene un cementerio. Él es dueño de un cementerio modernísimo que es amenizado, dicho cementerio, por la música de lo que denominan allí en la novela el Wurlitzer perpetuo, que está una rocola, pues que está Ajá. todo el tiempo dándole música a los muertos Pero a mí y a sí- los vivos también. A mí sí me llamaba muchísimo la atención porque aquella cosa grandota, voluminosa, que tenía un vidrio en forma curva en su parte superior, y uno veía como cuando pulsabas el B14 Sí. o el F4, y entonces, por cierto, ¿por qué no me pones ahí, pero León? El Bueno, F4. No, yo te voy a poner la canción por excelencia desde mi punto de vista rock colera, tú, solo tú. ¿Y por qué digo yo que es la canción rockolera por excelencia? Porque a mí me tocó en una oportunidad estar en una ciudad en donde, pasando por una cuadra de establecimientos todos llenos de rocolas, una tras otra, todas las rocolas estaban tocando Tú Solo Tú. Una experiencia que únicamente volví a tener aquí en Caracas, en la Cota 1000, Pero- en mi automóvil, cuando escuché, ya no de rocola, sino cuando escuché Pedro Navaja en una radio, Con cambiaba de Ru- radio, otra vez Rubén Blades con Pedro Navaja, cambiaba, y en todas las radios de Caracas, y me imagino que de Venezuela y de Latinoamérica, estaban tocando Pedro Navaja al mismo tiempo. Exageradísimo. Digo yo, porque es una conclusión que uno puede sacar de encontrarse vale, con que esa. todas las radios de Caracas estaban tocando Pero Pedro ese Navaja. es Tú Solo Tú que tú escuchaste en esa oportunidad, era con el mismo Pedro Infante. Con Pedro Infante, porque Pedro Infante fue de los primeros que cantó Tú Solo Tú. Ajá. Puede ser que hubiera un Tú Solo Tú, no sé por qué cantado por Versionado mujer, por él. me suena, pero Lola Beltrán. puede haber sido, Creo que puede haber pero sido. no me atrevo a aventurarlo. Ok, Lo ya. que sí sé es que lo cantaba Pedro Infante. De Pedro Infante te puedo decir que, por ejemplo, bueno, él pegó un montón de canciones. Claro. Él prácticamente todo lo que cantaba Todo lo lo pegaba. sí. Y él era un rocolero 100%. Pero es que esa es una cosa también, la sociología. ¿Tú sabes si existe algún tipo de trabajo sobre la sociología y la rocola? Porque Debe haberlo, claro. hay una dosis de arrabalerismo en lo que tiene razón don Mariano Picón Salas en cierto aspecto de esa música arrabalera. Porque entonces tú escuchas en las rocolas hoy día, escuchas música vallenata. Tú te vas a Maracaibo y encuentras en cualquier rocola música vallenata, cualquier cantidad. Música colombiana en general. En toda Venezuela, pero a En toda medida Venezuela. que te vas acercando a la frontera, supuesto, se claro. va colombianizando la música a medida que nos acercamos a la frontera. Ajá. Yo me imagino que de la frontera de allá, cuando vienen hacia acá, a medida que se van acercando, la música se va venezolanizando. No, No ocurre eso. para nada. El Los fenómeno, colombianos tocan su música. Su música. Permea de allá para acá, pero de aquí para allá no permea absolutamente Bueno, nada. Yo no me O sea, atrevo, eso es un yo no me atrevo a fenómeno, asegurar nada. fenómeno que se llama plasmólisis.
Así, en tu oficio. En tu oficio ese Pero vergonzante que tú tienes, porque tú lo que eres es guitarrista. No tenía. Tú eres guitarrista y entonces andas por ahí presumiendo de bacteriólogo, ¿cómo se llamaría esa otra cosa que tú eres? Pero eso Sí. es para que en el momento que tú estés escuchando algo en una rocola con aquel despechazo bien bueno que puedes tener. Algo ecuatoriano, por ejemplo. Por ejemplo, pero ahí está el hombre. Ese sí es verdad que acabó con el pan de piquito, como dicen por ahí. El señor, dígalo usted. ¿Se te olvidó? Yo te dije ecuatoriano, yo no sé ahora tú. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, el gran Julio Jaramillo, el rey de la rocola. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Rocola, madre grande y gordota, en Divagancias con Zapata. Y Miguel Delgado Esteves. Ese que escuchábamos era el Julio Jaramillo. La propia rocola. Yo creo que hay personas que tienen cerebro de rocola. Claro, tiene que ser. Y hay personas que escuchan. El que tenga oídos, que escuche. Oído de rocola. Porque hay un oído para la rocola, así como hay una sensibilidad especial para crear obras esencialmente rocoleras. Y hubo una época, porque la época de ahora no es la época de la rocola. Pero, por ejemplo, ha habido canciones que se han popularizado inmensamente en su momento, gracias a que era aquel el momento de la rocola. Entre nosotros, La Múcura, que tuvo un éxito inmenso. Yo recuerdo que la grabó también Bobby Capó con la Sonora Matancera. Le debe haber grabado un montón de gente, porque eso tuvo un éxito continental y fue una de las primeras grandes canciones colombianas que difundieron la música de ese país por todas partes. Hubo otra también de inmenso éxito aquí en Venezuela y en todas partes, que se llamaba El Caimán. Se va el Caimán para Barranquilla. Ajá. Y ese Se va el Caimán, se llamaba así, Se va el Caimán. Tuvo un éxito tan enorme Total. Que Aquiles Nazoa escribió uno de sus poemas humorísticos más divertidos dedicado a Se va el Caimán. Y entonces él decía, él hablaba de que a donde quiera que llegaba, oía Se va el Caimán. Y oía Se va el Caimán. Y llego a una parte, y llego a mi casa pidiendo el frito, decía. Y la gente, y me contestan, Se va el Caimán, se va el Caimán, en lugar de darle la comida. Todo el mundo estaba pendiente, y así va Aquiles relatando en su poema cómo en todos sitios lo que oye es Se va el Caimán. Y dice, ya yo no aguanto, yo me voy a ir de este país, pero primero Se va el Caimán. Pero era una cosa comiquísima, muy buena. Y el Caimán era ya producto de rocola. Tal vez el Caimán sea pre-rocola, digo yo. Porque es de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero la rocola es realmente, tiene que ser un producto de los años 40. Los años 40, 50, me atrevo yo a decir, 40 y porque 50, en la época del rock and 60 roll, ya no creo, ya la rocola estaba, había rocolas, pero ya había una cierta en la decadencia. época del rock and roll, hay películas con Elvis Presley donde aparece como elementos de decoración esa película una rocola, y aparecen los muchachos estudiantes de high school, de ¿cómo se llama? Bachillerato, bailando al son que toca la rocola. Pero cuando a mí la gran impresión, yo me quedaba realmente horas detenido viendo aquella cosa, cómo salía un brazo mecánico con una palanca de primer grado y llegaba y enganchaba al disco como que si hubiese un cerebro interno allí diciéndole no te vayas para el A4 porque es el A5. Y te metía, y te enganchaba y luego daba una vuelta, un giro hacia aquello y colocaba el disquito en 45 revoluciones por minuto y tocaba aquello, y realmente ese mecanismo me parecía a mí mágico. Eso era mágico y me encantaba estar viendo yo allí en una rocola. Pero la rocola se convirtió, a pesar de ese nacimiento, seguramente en Estados Unidos o en Alemania, quién sabe dónde nació el aparato, el artefacto, el adminículo, nació
y no se convirtió en algo que era producto de las sociedades de esos países, de la parte arrabalera, de la parte de bar, de la parte de esa cosa sabrosa de un Julio Jaramillo o de la múcura que acabamos de escuchar, o las rancheras que eran parte de la vida misma interna de la rocola, porque la rocola era, o sigue siendo, una cosa que tú lo ves en bajos fondos. Bajos fondos que no son bajos fondos, porque yo vi allá en Calabozo, la suegra de Telésforo Naranjo, mi compañero del cuarteto, en la casa que ella tiene, en la parcela de arroz y eso, ella compró una rocola. Y realmente es muy divertido meter un bolívar por una ranura y que tú puedes seleccionar hasta 5 canciones. Y a mí me parece que hay un cuento, yo no me atrevo a decir el nombre del autor, porque en este momento es cuando me he venido a acordar de un cuento. ¿De quién será ese cuento? Eso sí nos lo van a decir por la fundación @unionradio.com.be con toda seguridad, porque nosotros nos escucha por mucha gente culta. ¿Pero por qué cuento? ¿Qué cuento? Un cuento de un montón de gente que va llevando una rocola por la selva. Y van atravesando la selva y van llevando con grandes sufrimientos, con un dolor inmenso, y van llevando la rocola, Sí. y van llevando la rocola, y atraviesan la selva Sí. entera con la rocola para instalarla ya en el bar de su pueblo como un instrumento de cultura, vale. como quien coloca un Partenón, la rocola puesta ahí, la cultura ha llegado al caserío, una cosa bellísima, un cuento de una hermosura, Sí, pero yo no me acuerdo ni siquiera si el cuento es de un autor venezolano, pero es un cuento No, venezolano realmente no es. magnífico y revelador de muchas cosas. Bueno, entonces la rocola tiene esa condición, y para nosotros los dos que estamos aquí hablando, inolvidable la rocola de Salvador Garmendia, cuando él nos habla de aquel hombre inclinado sobre la rocola, románticamente abrazado a ella y escuchando, pongamos por ejemplo, Sin un amor. Eso es una cosa que le llega al alma a Sí, cualquiera, no, como tú cualquiera. comprenderás. Pero es que esto, yo recuerdo lo que tú dices de Garmendia en la cátedra del bolero, en la historia del bolero, en la historia, en la cátedra de humor, en la Universidad Central, que seguimos esperando, por cierto, por esa gente. Pero ya llegarán. Y resulta que Garmendia decía aquel hombre con aquel despecho y se le tiraba encima la rocola, llorando como si fuese una mamá grandota y gordota. Y entonces ¡Ay, mamá! Y se pone la gente humilde. Y tú sabes que hay una canción típica de rocola que ha sido utilizada por más de un presidente venezolano. ¿Qué? En este momento recuerdo al presidente Luis Herrera, primero, Ajá. y al actual presidente Chávez, segundo, pero hay otros que la han utilizado, ¿Cuál? que es una canción que dice: no soy monedita de oro. Eso está muy bueno. Claro. Eso está muy... Hay una Porque qué curioso que, fíjate tú cómo han penetrado, no es la penetración de la música, es la penetración de la rocola. Es la rocola la que hizo que esas canciones tuvieran un Ajá. éxito tan grande. Sí, fíjate tú que estás comentando esa ranchera, no soy monedita de oro. ¿Cómo es que es la ranchera aquella que es de un extraordinario sentido del humor? Que de 7 tiros que te dieron, tuvo suerte, porque de los 7 Rosita tiros... Alvírez. ¿Cómo es que de 7 tiros que le dieron, solamente uno se fue de muerte? El Qué día suerte. en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, solo uno era de muerte. Claro. Eso es. Bueno, pero a propósito de eso, y si sonaron en lugar de 3, 4 balazos, y hay pues canciones como esta de los 4 balazos, pero canciones, lo curioso es la popularización de esas canciones por los líderes políticos, Pero fíjate tú... la utilización además de sí, ella, claro, claro. como dice que su marido José, ¿qué era lo que le hacía el tipo? La deja por la mañana sin papelón ni café. Y en la noche cuando llega le da unos hipotazos, por Dios santo. Y aquella que hizo, oiga, compadre Pancho. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa le pasa a usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Bien hecho. Cálmate, Juana. Ah, no, mentira. Oiga, compadre Pancho. Palabras acaloradas, dice él. Porque Ay, mi compadre, si usted la ve, dile por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez.
Bájalo otra vez, porque eso lo vas a terminar en otra parte, en la parte que viene. Unos cipotazos. En la otra parte. En la otra parte. Sí. Ah, bueno. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Mira, Miguel, Ajá. estamos hablando de la rocola. Y tú estás pero verdaderamente entusiasmadísimo con el tema, porque tú tienes cara de rocolero. Yo fui muy rocolero. Sí. Yo fui rocolero, porque en esa época que estudiábamos nosotros en bachillerato, ya en cuarto, quinto año de bachillerato, uno se echaba una que otra escapadita con compañeros estudiantes de música. Y nos metíamos por allí, por la avenida Nueva Granada. Ah, de música clásica. Claro. No, Aquí, en la rocola. aquí es donde el indio botó el hacha. Donde, con todo el respeto, don Mariano Picón Salas, pero, espérate un momentico. Mira, mi amor, le decían a la mesonera, mi amor, ponme la J7. Y eso era Chopin. Claro, pero eso Nocturno era una... de Chopin. Eso era un establecimiento de altísima alcurnia no, intelectual. esto era extraordinario. Tú sabes que cuando ese bar que había por Katia, nosotros frecuentábamos estudiantes de música, integrantes de la primera orquesta juvenil. Te explico, antes del movimiento de José Antonio Abreu, de las orquestas juveniles, infantiles y todo esto, la primera orquesta que existió en Venezuela, a nuestro saber, fue la que existía en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Y se fundó una agrupación que se llamaba Asociación Mozart, cuyo presidente era un estudiante de violín, José Elías Zapata, cuyo vicepresidente era el primero de los segundos violines, ¿sabes quién? Eladio Lares. Sí, es verdad. Hoy claro. doctor Lares. Y Eladio era violinista y era compañero nuestro. En esa época éramos flacos y flexibles y nos metíamos dentro de un Volkswagen. Juncales que llaman. Siete flacos y un contrabajo, que era el contrabajo de teléfono naranjo. Por supuesto, el contrabajo era el gordo, claro. El contrabajo era el gordote, al que parece una rocola. Y lo que te iba a decir que entonces se fundó la Asociación Mozart y el director era Alexis Berrocal, que en paz descanse Alexis. Él era cornista de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Luego hay una escisión allí y se crea la Asociación Agrupación Pro Música, dirigida por el mismo Alexis Berrocal. El cuento es que con Alexis Berrocal nosotros íbamos para Katia, para Pérez Bonalde. Y allí en la iglesia de Pérez Bonalde, un amigo nuestro, Iván, se me olvidó el apellido de Iván, tocaba el órgano y tocaba todas las cosas estas, las antífonas, toda la música del misal, aquellas cosas recopiladas por el Papa Gregorio el Grande en 1000 y tanto, en 1100 y pico, no recuerdo exactamente la fecha. Esos cantos llamados gregorianos, no es porque el Papa Gregorio compusiera música de canto llano, como se le llama, o canto gregoriano, como se le llama, sino que él recopila todo como ese material. Como el calendario. Exactamente. No es que él hiciera calendarios. No. Calendario. Hay una canción. No, ese es Candelaria, ese es de Otilio Galinde, pero ese no es música rocola. No es rocola. Entonces, nosotros nos íbamos a oír en esa rocola y escuchábamos a Chopin. Y después de unas cuantas cervezas nos íbamos a acompañar a Iván a la iglesia de Pérez Bonalde, que él iba a tocar la misa de las 5 de la tarde. Y por supuesto, en algunas ocasiones llegamos un poquito pasados de cervezas. Y entonces Alexis Berrocal se colocaba en la mano derecha de Iván, hacia la zona aguda de ese teclado, de esa organeta, y yo me colocaba hacia el lado contrario, hacia los graves. Y entonces él empezaba, el canto llano tiene una característica llana. Las antífonas son una cosa absolutamente hermética en cuanto a su escritura y la forma de tocarla. Y empezábamos nosotros a meterle acordes y que modernitos. ¿Te acuerdas? Por Herba, de Simón. Ajá. Eso que se termina lo moderno. Entonces, por Herba. Por Herba. Entonces, agarrábamos esos cantos y los armonizábamos
con tensiones armónicas, con séptimas mayores, novenas, no sé qué cosa, todas las loqueteras. Por supuesto, el cura votó a Iván. Claro. Del tigre que estaba matando Pero allí. ese cuento que tú has venido a contar partiendo del asunto de la rocola, que nosotros estamos mencionando durante todo este programa, Ajá. me obliga a mí a contrarrestar tu agresividad contando yo también una cosa que Pero tenga que ver conmigo, porque yo- no vas a decir que vas a contar a tu vida y me vas a mí Yo quiero- sin vida de ninguna especie. Yo quiero que tú oigas esto que es Lai y que lo oíamos allí en esa rocola de Katia. El Liebestraum de Franz Liszt, lo que llaman sueño de amor, una cosa bellísima. En un botiquín de Katia, qué maravilla. Mariano Picón Sala. Y Pues yo te voy a contar mi cuento porque no, el cuento tuyo ha sido demasiado largo. No. Y yo voy a contarlo breve, lo voy No. a hacer lo más breve posible. Yo vivía en la calle de López 93, en México DF. de López Estaba de- yo, así se llamaba la calle. López 93. 93 era el número, no era apellido. Ah, Era el número de la casa donde yo vivía. Muy cerquita de la XEW. Y entonces entonces, la radio, la emisora. claro, X. yo estaba estudiando pintura, empezando apenas En mis una emisora de estudios radio. de pintura en México. Y vivía muy cerca de la XCW. Y en la XCW había un café al cual yo de vez en cuando iba y entonces sacaba mi peso, lo metía en la rocola y escuchaba la habanera de Carmen. ¿Te fijas? Que yo también he escuchado música clásica en rocola. Allá en México también. Naturalmente, es que la música clásica todo lo permea. Se copiaron Claro. de mi botiquín de Katia. Tú lo estabas diciendo, No, que sí. Venezuela permea la música colombiana Sí. y viceversa no ocurre. No, a la visconversa no. Bueno, pero la rocola también es penetrada por la música clásica, Pero fíjate tú, que todo lo impregna. Y la popular también todo lo impregna, como lo que tú contaste antes de que se ponían en el órgano a interpretar cantos gregorianos, intercalándole cosas del Armonía, folclore sí. más ruin. No, es que fíjate tú que has comentado algo de esa habanera de Carmen y resulta que existe también la penetración cultural europea en cuanto a música. Le hace Chopin, Beethoven, Bach, Brahms. Claro, sí. Entonces, penetración cultural también. Igual, no, Ah, pero es que en sí, materia sí, de no, cultura, pero mira, aquí hay- aquí en está. materia de cultura no te acuerdas de un programa que había que creo que era Clásicos Dominicales, ¿no era? Claro, Que claro. tenía un eslogan como se dice ahora, sería un tema, una frase, un lema Ujú. que decía: la música no reconoce fronteras. Y la música no reconoce fronteras. La globalización, contra la cual hay ahora tantas cosas, Tantas a favor y en contra, porque no todo es en contra, hay a favor también, Ahora, sobre así- todo a favor. La globalización del arte, la globalización de la cultura, la globalización de la música, que le permite a uno, por ejemplo, que una persona en Australia venga y meta una moneda en una rocola y que le salga que te vaya bonito. Usted escucha Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Pero fíjate tú Por tienes- ejemplo, volver. ¿Qué Eso ibas a sí. decir tú? ¿Qué vas a decir tú después de Te iba eso? a decir que estoy viendo que tú pones ahí calaveras. El trío Calaveras, claro. ¿Era Porque carabelas o calavera? Calavera de muerto. ¿Así? Calavera, pero no calavera de muerto. Porque es que Carabela es la de Colón. La de Colón. Pero la cuando- pinta la niña de Santa Pero María. cuando uno es un calavera es un echador de broma, un viva la pepa se dice también. Sí, claro, pero, es un calavera. pero en México. No, eso ¿Aquí? es, no. Tú sabes, te voy a contar una cosa para que tú Ajá. veas cómo yo soy de bolivariano. Resulta que don Simón Bolívar, Ajá. en su primerísima juventud, estuvo metido en conspiraciones como la del 19 de abril, por ejemplo, tuvo supuesto, que ver con claro. eso. Y entonces lo aislaron. debido a eso, exacto, debido a eso consiguieron, para no tenerlo preso, que mejor saliera del país, Ujú. por la influencia de su apellido, que era
Claro, que era un poderoso, oligarca. mantuano, Pues, claro. él era de la oligarquía y Sí. naturalmente eso lo ayudó a que lo dejaran en libertad, pero mandándolo al exterior. Ujú. Y él parece que en un momento dado ocurrió frente a un escritorio que, como era tan alebrestado don Simón aún en aquella época, se soltó a decir unas cuantas cosas y el tipo que lo iba a dejar en libertad comentó al tutor que lo traía, a don Simón Bolívar, le dijo, mira, yo creo que yo no lo voy a soltar porque ese es un tipo que anda buscando mucho pleito. Y entonces le dijo el otro, no le haga caso a ese Calavera. Claro, de esa época. Sí. Y con esa frase, no le haga caso a ese Calavera y déjelo ir, Simón Bolívar salió de Venezuela. La anécdota no la conté bien, pero así es, la frase textual, Es textual. y el hecho se parece mucho a lo que yo acabo de Pues fíjate comentar. tú que en ese caso de los calaveras, yo me estoy enterando de El trío eso. Calavera se refiere no a la calavera de muerto, A la pero se dice osamenta, igual, pero no a la palabra es la osamenta. misma. No, el trío, los tres Calaveras son tres echadores de broma, pues. Pero era Tres un tipos trío, alegres. trío estilo Los Panchos, trío estilo Claro. Los Tres Diamantes. Y entonces luego tapan al santo con una sábana para que no vea el bochinche que se va a armar después. Y de la misma manera ya en Oriente, cuando hacen los velorios de cruz, comienzan con el canto, vamos a decirlo, religioso, y entonces voltean la cruz contra la pared para que no vea el joropo que se va a armar después y el berrinche que se va a armar después, ¿no? Eso es Sí. bien hermoso. Y en el caso del merengue dominicano, tiene esa parte también muy llena de garbo, muy llena de hermosura, de un paseo. Es un paseo que se hace por toda la pista, por las parejas, con las parejas lo hacen, y luego viene el gran bochinche. Pero el merengue venezolano es propiamente de la ciudad. Es citadino prácticamente. Citadino. Sí, es citadino. Porque lo que tú estás hablando son costumbres pueblerinas, Sí, claro. costumbres, diríamos, del campo, campesinas, digamos. Pero el merengue nuestro es fundamentalmente caraqueño. Claro. Bueno, nuestro es de Caracas, habrá merengues en todas las ciudades Existe importantes. el Pienso merengue. yo. El merengue oriental tiene una cadencia diferente. Y hay Gracias un a la personaje que Garmendia escribió su célebre cuento El Inquieto Anacobero, que armó ese revuelo, la gente Claro. horrorizada porque salían esas Y no llamadas. era nada. Nada. Es que ridícula es la gente realmente. Sí, pero Daniel Santo yo no puedo dejar ponerle. Porque No, Daniel no. Santo es papá rocola. Yo sé que es santo de tu devoción, pero de la mía también. ¿Así? Claro. Entonces, escucha esto. Bueno, después de Daniel Santos casi ya no le queda a uno nada que decir, porque queda uno Absolutamente, completo, sí. verdaderamente completo. Y en la edición y montaje, Camacho Fernando. Y por supuesto en la producción, Marisela la Valero, como dices tú. Como tres tristes tigres nos Eso es. despedimos nosotros de estas divagancias de hoy. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.